y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. And when I was living in my apartment in Berlin, I would sing this at breakfast every morning. Oh, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why, oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. Mama, I must have whiskey, or you know why. Me encanta como dice every morning. Semana tomadísima por Moon Age Daydream, el documental de Bowie, aunque esté mal dicho eso, porque es una inmersión en una línea cronológico, sentimental y afectiva y reflexiva de la vida interna de Bowie. Por eso es tan conmovedor y por eso casi no he mencionado lo que me pareció esta película, porque es como cuando uno reza, un viaje íntimo a lo más vulnerable y al mismo tiempo lo más fuerte, una especie de fe. Es por dentro. No me sale sobreexponerlo. Es como que se lo deja transitando de modo tántrico, vivencial. Bueno, la cuestión es que en la película aparece un cartel. Un cartel de una marca de un whisky. Brett Morgen, el director, el artista detrás del artista, nos regaló en Twitter el domingo un intercambio. Dijo, tengo unos minutos, así que pregúntenme. Todos le hicieron preguntas de lo más filosóficas e imponentes. Yo le pregunté una pavada. Una pavada de un pavo. Una pavada de lo cotidiano, de lo que no tengo modo de conocer. Lo otro hasta puede llegar a hablarse. De lo cotidiano, no. Entonces aproveché y le dije que aparecía un cartel en la película. Un cartel de un whisky. Un cartel de Wild Turkey. Y le pregunté, ¿significa algo? Does it have any meaning? Y me dice, just texture. Bowie, el símbolo de la excelencia y la elegancia Britpop, le canta a Alabama y aparece como Just Texture, la marca de un bourbon. Así que dije, es la excusa perfecta. Por algo apareció, hablemos de eso. Hablemos de Wild Turkey, porque lo trajo Bowie. En 1869, recién acababa de terminar la guerra civil en los Estados Unidos, y los hermanos Rippey fundaron una destilería en lo que ahora se conoce como Wild Turkey Hill, en Lawrenceburg, Kentucky. La destilería comenzó a producir un whisky que se convertiría en leyenda, bajo el nombre de Wild Turkey, pavo salvaje. Los Rippey vendían este bourbon que destilaban, se lo vendían a varios mayoristas que embotellaban bajo sus propias marcas. Uno de estos que vendía eran los Austin Nichols, marca clave para Wild Turkey. Austin Nichols se había establecido en 1855 como una empresa mayorista y estaba especializada también en la venta de tés, de café, de licores, esas casas de ramos generales de la época. En 1893, los hermanos Rippey representaron el Bourbon de Kentucky en la Feria de Chicago. Con este crecimiento fue que la producción de Bourbon llega al siglo XX y tiene el break, obviamente, de la ley seca
entre 1920 y 1933. Terminada la prohibición, la familia Rippey recupera el envión y arregla su destilería y comienza nuevamente a producir su gran bourbon en mayores cantidades. Wild Turkey es un bourbon que desde el principio ha mantenido un proceso de elaboración artesanal muy específico y con destilación y envejecimiento también específico. Por eso tiene una textura suave y un sabor muy persistente. Siempre han insistido con usar productos 100% naturales. A Wild Turkey se le agrega muy poca agua y es de un manantial, no tiene hierro y por eso dicen que ese es el auténtico sabor del bourbon. Se produce a orillas del río Kentucky, en Lawrenceburg, y es, dicen, el auténtico bourbon whiskey. Los maestros destiladores son Jimmy y Eddie Russell, los encargados de mantener y de transmitir la receta centenaria de generación en generación. En 1964, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una enmienda donde el bourbon es proclamado como la bebida espirituosa de América por excelencia y por eso van a mantener todas las regulaciones que hagan falta para protegerlo como tal. Para esa misma época, Jimmy Russell empezaba su trabajo en la destilería de Wild Turkey. Tiempo después, su hijo Eddie se suma al equipo y así es que se incorpora una generación y luego otra más que vendrá, Bruce, el nieto de Jimmy. Wild Turkey es la única destilería en el mundo que actualmente tiene 3 generaciones de la misma familia trabajando del mismo modo. El caso de Wild Turkey, además de esto, también es notable por otra razón. Jimmy Russell, su maestro destilador, es el más longevo de la industria de bebidas espirituosas. Según explican en Wild Turkey, todo el bourbon es whisky, pero no todo whisky es bourbon. Sabemos que el bourbon es más fuerte y más dulce que otros whiskies, por una razón que también conocemos, el maíz. El bourbon es el espíritu nativo de los Estados Unidos, es su marca, y el 95% de este proviene de Kentucky. La legislación, la regulación que hay en Estados Unidos es también tan rígida como la de Escocia, para su propio whisky Scotch, pero con otras características. En Estados Unidos, para llamar whisky bourbon de Kentucky, ese whisky debe ser envejecido en barricas nuevas de roble americano carbonizado durante al menos 2 años y debe hacerse en Kentucky. El legendario maestro destilador Jimmy Russell ha estado elaborando Wild Turkey 101 de manera correcta, dicen, por más de 60 años. Este whisky tiene, además de maíz, un alto contenido de centeno, que es otro de los granos que se pueden utilizar para fabricar whisky. El nombre Wild Turkey, pavo salvaje, tiene una historia. La empresa que comentábamos, la mayorista Austin Nichols, empezó a producir y a embotellar, pero no destilar. La familia Rippey, que es la que fabricaba este whisky, vendería su destilería en 1952 a los hermanos Robert y Alvin Gould. Se dice que la marca Wild Turkey adoptó su nombre en la década de 1940, después de que un ejecutivo de Austin Nichols, Thomas McCarthy, se llevara consigo un suministro privado de 101 referencias del almacén de whisky para compartir con amigos en una partida de caza de pavos salvajes. Este bourbon se hizo tan famoso entre los cazadores que continuaron pidiéndole de esta manera: trae ese salvaje bourbon de pavo. Y así fue que Austin Nichols honró el buen gusto de los amigos cazadores al adoptar el apodo y convertirlo en una marca legendaria. En 1954 llega el maestro destilador Jimmy Russell y ahí es que empieza directamente la leyenda. En 1971 Austin Nichols compra la destilería, entonces conocida como Boulevard Distillery, y ahí es que le pondría el nombre de Wild Turkey Distillery. En 1980, 9 años más tarde, sería comprada por el grupo francés Pernod Ricard, uno de los monstruos de las bebidas.
En mayo, el 9 de mayo del año 2000, un tremendo incendio destruye el antiguo almacén de 7 pisos de Wild Turkey, en el condado de Anderson, Kentucky. Ahí había 17.000 barriles de madera. El whisky en llamas fluía del almacén y terminó prendiendo fuego parte del bosque. Luego se dirigió ese incendio por el resto del lugar y se calcula que un 20% de su volumen termina en el río Kentucky. La contaminación del río requirió el cierre temporal de la planta de tratamiento del agua de Wild Turkey y las autoridades ordenaron restringir su uso. Muchas empresas y escuelas tuvieron que cerrar sus puertas debido a la escasez de agua. El derrame de alcohol también contaminó el oxígeno del río, lo que mató a unos 228.000 peces a lo largo de casi 80 kilómetros. La compañía tuvo que pagar $256.000 al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Kentucky para poder restaurar la población piscícola del río. Durante los 13 años siguientes, Wild Turkey tuvo que ser embotellado en los vecinos estados de Indiana y Arkansas. En el 2009, el grupo Campari adquiere la destilería y la marca del Bourbon. Y en 2011, Wild Turkey comienza a destilarse en una instalación recién construida muy cerca de la antigua. En 2013, Campari abre otra instalación de embotellado, donde además de los productos Wild Turkey, se destila el vodka Sky. Jimmy Russell se jubiló después de 60 años de crear whisky en la Wild Turkey Distillery en Lawrenceburg, Kentucky, y cede su lugar a Eddie, pero de todas maneras no se fue y se quedó al pie del cañón. Fue apodado el Buda del Bourbon, el maestro destilador de los maestros destiladores. James C. Jimmy Russell, dicen, conoce el Bourbon como nadie, y por eso lo llaman el líder de la dinastía borbónica. Su primer empleo en la destilería fue barrer, y llegó a la cúspide de su carrera como maestro destilador en los años 60, aprendiendo a hacer todo el proceso del whisky, del centro hacia afuera y al revés. La pasión de Jimmy por el Bourbon lo llevó a estudiar con luminarias como Bill Hughes, el segundo Master Distiller de Wild Turkey, Ernest Rippey Jr., el bisnieto del fundador de la destilería James Rippey, y el tercer Master Distiller del Wild Turkey. Forma parte de la Kentucky Bourbon Hall of Fame y tuvo un lugar como juez de whisky para el concurso internacional de vinos y espirituosos. Pero la historia de Wild Turkey sigue con un rulo aún igual de interesante que su propia historia. En el año 2016 hubo un rediseño muy importante en el cambio de imagen, en lo que se hizo con el crecimiento tanto de Jimmy Russell y su hijo Eddie y su nieto. Y ahí involucraron a un actor ganador de un Oscar, Matthew McConaughey, y fue nombrado director creativo y portavoz de la nueva campaña de Wild Turkey, porque el objetivo era atraer, por un lado, a las mujeres al Bourbon y al mercado australiano especialmente. Para la campaña With Thanks en Australia, Matthew McConaughey creó una cabaña silvestre con vistas al puerto de Sydney y a la Opera House de Sydney. Se buscaban ahí beneficios para la Fundación para Parques Nacionales y la Vida Silvestre. Y dijo: siempre me ha asombrado la belleza natural de Australia. Mi esperanza es que la cabaña de Reserve by Wild Turkey inspire a los australianos a reconectarse con la naturaleza como un antídoto para el ritmo frenético de la vida. También estoy orgulloso, dijo, de que la campaña forme parte de Wild Turkey, que apoyará a las personas y organizaciones que demuestran una convicción inquebrantable para preservar y proteger la gran vida salvaje y la vida silvestre de Australia. Matthew McConaughey había dirigido en los 80 2 cortos que pasaron sin pena ni gloria.
Chicano Chariots y The Rebels. Y se volvió a poner detrás de las cámaras 2 décadas después para dirigir el nuevo spot de la campaña It'll Find You, te va a encontrar, que es el de la marca de Bourbon Wild Turkey, con la que pretendió reintroducirse en el mundo en esta nueva etapa de los whiskies. Además de protagonizarlo y usar su inconfundible voz, también utilizó una cámara subjetiva que sigue los pasos de una joven que en un club clandestino de jazz entra y se toma un vaso de Wild Turkey y se lo lleva al propio McConaughey, que a la salida, al alba, está tocando el piano. Muchas veces la gente elige su bebida para integrarse y unirse a la masa, dice la voz de Connegy. Wild Turkey nos habla de algo diferente. El eslogan It'll Find You, te encontrará, es una parte esencial de lo que es Wild Turkey. Si estás siendo tú mismo y haciendo las cosas a tu manera, sin complejos, entonces estás en casa donde quiera que estés y Wild Turkey te encontrará. Real Bourbon, no apologize. Y ahí va la chica con su vaso que se lo lleva hasta donde está él tocando el piano. Buen día Kentucky, hecho en América, inspirado por el mundo. Es otra de las piezas que hizo Matthew McConaughey para su marca, su propio sello en la destilería Wild Turkey. Otra pieza más donde se lo ve a McConaughey caminando con una botella de Wild Turkey, etiqueta blanca. Pasa por sonidos de música, por lugares de música. Él sigue su ruta, sigue caminando hasta terminar en una escena yaceada, tarareando una canción donde justamente dicen luego el eslogan de la marca, te encontrará. Y también hay casi documentales hechos por McConaughey online, donde él nos presenta Longbranch, que es justamente su marca, la historia con Jimmy y Eddie, peliculitas. El hombre behind the bourbon, el hombre detrás del whisky. Jimmy habla con él, conversa, y en uno de esos documentalitos se presenta, mientras va mostrando el agua de la zona de Kentucky, cómo se produce, y dice: me llamaron hace un par de años para ser la cara visible de esta marca, pero más allá de vender, yo quería saber cuál era el espíritu que estaba detrás de esta destilería, y ahí nos presentan a las 3 generaciones de fabricación de este famosísimo y emblemático bourbon americano. Algunas de las características propias de este bourbon es su dulzura, que proviene obviamente del maíz. La ley, como sabemos, indica que debe estar compuesto de un mínimo de 51% de maíz. Wild Turkey, a diferencia de otros, tiene un contenido alto en centeno, y eso le otorga un sabor un poco más picante, más robusto que el dulzor del maíz. En la Argentina, Wild Turkey se presentó en 2018 con un producto especial, celebrando el vínculo vital padre-hijo, justamente para rescatar esto de las 3 generaciones en una misma destilería. Y crearon el Father and Son. Desembarcó así en nuestro país con una combinación de sus variables Wild Turkey 81 y Wild Turkey 101. Para ese lanzamiento, que fue justamente cercano al Día del Padre, crearon una forma muy original de adquisición del producto. Se trataba de un obsequio que solo puede disfrutarse uniendo a ambos en un mismo punto de encuentro. Se trataba de un bolso de cuero de alta calidad, producido por la marca Revolver, cerrado con un candado y una llave que tiene en su interior una botella de Wild Turkey 81 y una botella de Wild Turkey 101, junto con 2 vasos. El sistema de envío era peculiar. Mientras el comprador se quedaba con la llave, hasta el momento del encuentro, se ofrecía el envío del bolso cerrado al domicilio del padre. El 101 para él, el 81 para vos. Hay 2 marcas que suelen catarse juntas, el Wild Turkey y el Rebel. El Rebel es otra marca que los conocedores de Bourbon a veces asocian o discuten con el Wild Turkey. Rebel es una marca para desarrollar en un próximo episodio, y también para volver a poner Rebel.
Rebel Rebel. Otra excusa para seguir poniendo a Bowie. Fue una realización de La Patriada Producciones.